Buenos días, damas y caballeros, bienvenidos y bienvenidas a una entrega más de su canal, La Carreta de Igor. Hoy traemos contenido para nuestros estudiantes de grado 11. Luego de haber tenido un receso largo en la publicación de temas correspondientes a nuestro curso de filosofía, tenemos para hoy un filósofo alemán nacido en la ciudad de Treveris en 1818 y fallecido en Londres en 1883. Este pensador, heredero de la filosofía alemana, heredero de la tradición hegeliana y creador del materialismo histórico y del materialismo dialéctico, también no es otro sino que Karl Heinrich Marx. Y esto es el marxismo, una filosofía transformadora. Bienvenidos y bienvenidas. Bien, Karl Marx fue filósofo, fue economista, fue sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista alemán de origen judío. En su vasta e influyente obra, Marx abarca diferentes campos del pensamiento, tanto en la filosofía y la historia, también sobre la ciencia política, la sociología y la economía. Pero no solamente limitó su trabajo a la investigación, también incursionó en la práctica del periodismo y propuso siempre en su pensamiento la unión entre la teoría y la práctica. Junto a su amigo y colaborador Friedrich Engels, Marx es considerado el padre del socialismo científico o comunismo moderno, si lo queremos llamar así, del materialismo histórico, y obviamente inspiró todo lo que se conoce como marxismo a partir de su obra. Una obra incompleta, una obra que no alcanzó a terminar un sistema filosófico, quizás el último gran sistema filosófico que quedó pendiente de toda la tradición filosófica alemana. Entre sus obras más conocidas encontramos el Manifiesto del Partido Comunista en coautoría con Engels y El Capital, de una obra pensada para 3 tomos y del cual solamente alcanzó a publicar en vida el primero. Los tomos 2 y 3 fueron publicados póstumamente, después de su muerte. Bien, Marx es normalmente citado junto a Emil Durkheim y a Max Weber como uno de los 3 principales arquitectos de la ciencia social moderna, junto con Nietzsche y Sigmund Freud como uno de los 3 maestros del siglo XIX de la escuela de la sospecha, según Paul Ricoeur. También ha sido descrito como una de las figuras más influyentes y un pensador bastante controvertido a lo largo de la historia, al menos de la historia contemporánea. En una encuesta realizada en 1999 por la cadena BBC, fue votado como el mayor pensador del milenio por personas de todo el mundo. No hay que ignorar que la influencia del pensamiento y de la obra de Karl Marx ha sido fundamental en la construcción de los movimientos sociales y en la construcción de una forma de pensar el ser humano. Bueno, al menos
a partir de su obra de juventud y de los manuscritos del 84. Karl Marx fue sepultado en el cementerio Highgate de Londres en 1883. Entre sus influencias, o entre las influencias que tuvo Marx desde joven, encontramos al filósofo Ludwig Feuerbach, nacido en 1804 y fallecido en 1872, perteneciente al movimiento de la izquierda hegeliana, y obviamente a G.W.F. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, el gran pensador alemán, el gran constructor de un sistema filosófico omniabarcante de todo el conocimiento a lo largo de la historia de la humanidad, y quizás el mayor pensador que tuvo el movimiento del idealismo alemán. Bien, Marx tomará de Hegel muchos aspectos que veremos un poco más adelante en este video. El pensamiento de Marx, como decía, demuestra influencias de muchos pensadores anteriores a él y contemporáneos a él. En su juventud estudió autores literarios y filosóficos como Aristóteles, Leibniz, Hume, Kant, Hegel, Fichte, Schiller, Goethe, Heine, Dante, Shakespeare, Cervantes, en fin. Básicamente Marx es heredero de todo el movimiento idealista alemán. Vladimir Lenin, posteriormente, va a dividir en tres las principales influencias de Marx. Primeramente, establecerá la base filosófica relacionada con la tradición alemana, es decir, aquí encontraremos como influencias de Marx a Immanuel Kant y a Georg Wilhelm Friedrich Hegel, la política económica de la economía clásica inglesa como Adam Smith y David Ricardo, y la teoría socialista o la teoría sociológica y revolucionaria francesa con autores como Henri de Saint-Simon, Charles Fourier y Pierre-Joseph Proudhon. Mientras que Marx, y ahí estamos hablando de este pensador, y esperamos no extendernos demasiado, se formaba filosóficamente, su influencia más fundamental fue la del filósofo Hegel, que era el filósofo predominante en aquel tiempo y cuya lectura era obligada por todos, pues la mayoría de la filosofía, a partir de la muerte de este pensador alemán, se basó en la crítica y en la deconstrucción y la necesidad de salir del sistema de filosofía que él había creado. De este autor tomó el método del pensamiento dialéctico, al que según sus propias palabras pondría sobre sus pies. Marx significó el paso del idealismo dialéctico del espíritu como totalidad a una dialéctica del devenir constante, donde la síntesis, a diferencia de lo que supondría Hegel, no había sido realizada todavía. Además, Marx sigue utilizando el método dialéctico para analizar las contradicciones en la historia de la humanidad entre el capital y el trabajo. Lo que hacía Hegel entre espíritu y mundo como categorías filosóficas, Marx las convertiría, obviamente, en categorías económicas.
Las otras contribuciones importantes a la revisión del hegelianismo de Marx provienen del libro de Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra, de 1844, que llevó a Marx a concebir la dialéctica histórica en términos de conflicto de clases y ver a la clase trabajadora moderna, al obrero moderno, al hombre asalariado, al trabajador asalariado, como una clase revolucionaria, como un hombre revolucionario, como un sujeto de la revolución. La clase revolucionaria para Marx sería el proletariado. Y también, obviamente, así como tomó de Hegel y de Engels esta idea del conflicto de clases, toma también del socialdemócrata Friedrich Wilhelm Schulz, quien describió el movimiento de la sociedad como un fluir de la contradicción entre fuerzas. Las otras influencias de Karl Marx incluyen el materialismo filosófico desde Aristóteles a Hume y en particular el materialismo de Ludwig Feuerbach y de Bruno Bauer, así como el mecanicismo francés de Diderot, de Claude-Adrien Helvetius y de Holbach. Y también incluye el análisis, las primeras descripciones de la clase obrera por liberales franceses y sansimonianos como François Guizot y Agustín Thierry. Marx también vio en la nueva comprensión de la biología provocada por el origen de las especies de Charles Darwin un elemento esencial para el socialismo y la lucha de clases. Y habría que decir aquí prácticamente esto, y es que hay en Marx también una fuerte influencia del determinismo darwiniano. Entonces, la obra de Marx, a partir de todas estas influencias, se va a basar en dos conceptos fundamentales. Primero, la dialéctica como movimiento de la historia, como movimiento de las contradicciones, y segunda, el materialismo como realidad en la que dicha dialéctica y dichas contradicciones se manifiestan. Obviamente, como buen dialéctico, Marx va a concebir la realidad, el sistema social, el orden político y la existencia, digámoslo así, como una estructura de contradicciones, porque a lo que a Marx le interesa no es el hombre metafísico, sino el hombre en carne y hueso. Veamos un poco esto de la dialéctica y del materialismo. El pensamiento de Marx es 100% materialista, se inspira en el materialismo antiguo, aristotélico, el atomismo de Demócrito y un poco en el materialismo del epicureísmo. Pero especialmente en el materialismo de Feuerbach, en los mecanicistas franceses, que representaban la lucha no solo contra las instituciones políticas existentes y al mismo tiempo contra la religión y la teología, sino también, contra la metafísica en general, entendida como especulación ebria, a diferencia de la filosofía sobria, racional, enfocada en la praxis. Marx también va a reprochar un poco ese viejo materialismo y le va a reprochar a este materialismo el hecho de que conciba al ser humano como una abstracción y no como el producto de todas sus relaciones sociales, lo que califica de materialismo vulgar.
Bien, este materialismo, en términos de Marx, no comprendía la importancia de la actividad práctica revolucionaria, pues la actividad teórica viene determinada por las condiciones prácticas, materiales y sociales en las que se desarrolla el ser humano. En este sentido, Marx este materialismo no pretende explicar la praxis con una teoría, sino la teoría por la praxis. Básicamente, eso es Marx. ¿Ya? No hay teoría, o ninguna teoría puede ser válida, sin una praxis que la pueda llevar a cabo. Teoría y praxis en Marx determinan la relación dialéctica fundamental, tanto del conocimiento como de la transformación del mundo, obviamente, o de la transformación de la sociedad. Marx entonces pone de nuevo en pie la dialéctica hegeliana, la cual se entiende como el proceso y movimiento a través de la superación sintética de las contradicciones, considerando que lo primero es la materia y no el espíritu, la idea. Es decir que, para Marx, lo ideal no es más que lo material transpuesto y traducido en la cabeza del hombre. Y a esto Marx es lo que llama materialismo dialéctico. Y rompe así con el idealismo absoluto de la fenomenología del espíritu de Hegel y con el idealismo alemán totalmente, para el cual los objetos son meras copias de la idea y para el cual también el movimiento real del espíritu absoluto o del pensamiento, digámoslo así, en la historia solo se da cuenta de sí mismo en la conciencia del filósofo, más no en la manifestación objetiva de las transformaciones materiales de vida. Ideología y trabajo alienado. Aquí viene otro de los aspectos fundamentales del pensamiento marxista. Marx y Engels describen en el Manifiesto Comunista, obra publicada en 1848, cómo la industrialización y la división del trabajo va quitando todo carácter autónomo al trabajador, al sujeto, al individuo, al ser humano, tornándolo en un simple resorte de la máquina, del que solo se exige, obviamente, una operación mecánica, una vida monótona, un proceso de fácil aprendizaje. Obviamente, desde el punto de vista capitalista, el trabajador no es una persona en sí misma, sino una mercancía, es decir, fuerza de trabajo, lo que produce al trabajador un estado de alienación o enajenación, un proceso real que empobrece al hombre social e histórico y que le niega la posibilidad de modificar aspectos de los ámbitos en los que se ve involucrado, y lo que le provoca una falsa conciencia de su realidad. Es decir, la forma de trabajo en la sociedad moderna es el trabajo alienado, el trabajo que no pertenece al ser humano, no pertenece a quien lo realiza, ni en la práctica, ni en el acto mismo del trabajo, y mucho menos en los productos de ese trabajo. Además de esta alienación dada en el ámbito laboral, lo cual se describe como alienación económica, considera para Marx la única existente realmente
La enajenación o la alienación se da en la sociedad, es decir, a través de la sociedad de clases, en la política con el Estado y en la ideología con la religión y con la filosofía. Todas estas alienaciones forman parte de lo que llamó Marx una superestructura determinada por las condiciones materiales de las relaciones de producción o una infraestructura social y económica. En la visión de Marx, el Estado, por ejemplo, es un conjunto de aparatos al servicio de la clase dominante y la ideología dominante es una forma de ver el mundo que justifica los intereses de los explotadores como si se tratara de leyes eternas. Y esta es la base, la base del capitalismo moderno. Hay que anotar que para la época de Marx, el proceso de industrialización ha padecido ya o ha sufrido ya una segunda gran explosión de desarrollo industrial. No siendo más y quedando cosas por decir, creo que lo más importante a tener en cuenta o lo fundamental con lo que nos vamos hoy son estos dos conceptos. Primero, el concepto de trabajo alienado, es decir, se entiende como trabajo alienado a el carácter natural, digámoslo así, el carácter natural o contranatural del trabajador con respecto a los productos de su trabajo y a su propio trabajo. Es decir, la enajenación se produce cuando a través del trabajo asalariado el hombre deja ser dueño de su propio trabajo porque es otro el que tiene la propiedad de ese trabajo o tiene la propiedad de su fuerza de trabajo. Alienación que se manifiesta aún más en el modo de vida del trabajador con relación a los productos que ha producido y que no puede acceder a ellos para incorporarlos a su vida. Entendemos también el otro concepto fundamental, que es el de la dialéctica. La dialéctica como movimiento histórico de las contradicciones, en este caso las contradicciones entre el ser humano y el orden económico. Y por último, el concepto de materialismo histórico, materialismo histórico, que viene a decirnos básicamente que los modos de pensar de una sociedad son el resultado de la transformación de los modos de producción de esa sociedad a lo largo de la historia. Y aquí terminamos por el día de hoy esta presentación sobre el marxismo en una vista muy por encima, muy general, y sobre la cual estaremos en las clases que ya nos quedan para terminar curso en las próximas semanas o en las próximas sesiones virtuales que tengamos para tal efecto. No siendo más, damas, caballeros, hemos llegado al fin de esta presentación.
Suscríbanse, activen notificaciones, den me gusta, comenten el contenido también. Y ustedes y yo nos vemos pronto. Muchas gracias.